Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Qué gusto estar con usted. 15 de mayo, Día del Maestro. Nuestra gratitud, nuestra felicitación y reconocimiento a todas y todos estos maestros responsables que han dado la vida en cuantas historias por la educación de este país. Y un gran tema, desde luego, si lo vemos desde el punto de vista de la lucha sindical. De esto vamos a hablar en los próximos 30 minutos. El Día del Maestro y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Terrible la emboscada donde asesinan al presidente municipal. Grave la violencia allá en Amoltepec. Operativo Sable con nuevas detenciones y en el istmo de Tehuantepec una pieza clave perteneciente a la célula criminal Cromo. Inicia el paro indefinido del magisterio oaxaqueño que se suma desde luego a otras secciones sindicales. ¿Cuántos paros y cuántas movilizaciones ha tenido la sección 22 en el actual ciclo escolar? ¿Cuál sería la diferencia del sexenio del exgobernador Alejandro Murat, donde no hubo este tipo de eventos? Entonces, la pregunta es clave. ¿Ha disminuido el rezago educativo con las horas que marca la SEP en el calendario escolar? Yo le invito a ver el siguiente reportaje. Con los cambios que emocionales. Los que acaban de decir son los cambios físicos. En el marco del Día del Maestro en Oaxaca, mientras se reconoce la labor docente, el Estado enfrenta desafíos significativos en materia de rezago educativo, exacerbados por interrupciones en el calendario escolar y movilizaciones magisteriales. El calendario escolar 2024-2025 marcó 6 puentes o días no laborables oficiales, incluidos el 18 de noviembre del 2024, el 3 de febrero, el 17 de marzo y los días 1, 5 y 15 de mayo del 2025, más los periodos vacacionales de diciembre y de Semana Santa, que en conjunto representan 48 horas lectivas perdidas por alumno, tiempo equivalente a casi 2 semanas de clase continua. A este desgaste por los descansos programados se suman las movilizaciones de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde el ciclo anterior se han mantenido en la entidad, destacando desde luego el paro indefinido el 15 de mayo del 2025, medida que afecta a 878.324 estudiantes en escuelas de sostenimiento público de 12.271 planteles en las 8 regiones de la entidad. Para que lo que decidan los maestros, eso sea el cambio que podamos generar. Ellos han pedido pues, que sea una discusión desde abajo y estamos totalmente de acuerdo. Hay algunas otras cosas que vamos a plantear el día de hoy que pueden irse avanzando, pero preferiría esperarme a la reunión con los maestros. Mientras madres y padres de familia demandan la reanudación de clases sin más interrupciones, mantener puentes vacacionales y paros magisteriales sin estrategias de refuerzo académico podría disparar la deserción y la repetición de grado, por lo que precisan planes de recuperación semanales y evaluación formativa constante para minimizar el impacto en el aprendizaje. Las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca han emitido recomendaciones para el regreso a clases posterior a los periodos vacacionales y ofrecen orientación sobre trámites de estímulos al mérito docente. Sin embargo, Oaxaca sigue presentando un rezago educativo del 29.1%, lo que equivale a 1.238.000 personas que no han concluido la educación básica, de acuerdo al Gobierno de México. La situación es aún más crítica en comunidades indígenas, donde el 40% de personas no asisten a la escuela. Mega Noticias. Con este panorama dejamos abierta la línea de comunicación. Le recuerdo el número 971-112-1300. ¿Cuál es la opinión sobre este nuevo paro indefinido del magisterio? ¿Coincide usted como padre de familia que sea la única opción? Incluso como propio docente de la sección 22, ¿conoce usted cuáles son las estrategias para recuperar las clases perdidas? Y por último, ¿considera que el gobierno
federal ha respondido en cuanto a infraestructura, uniformes, tecnología, acceso a internet? Hay varias preguntas al aire y las esperamos para darles lectura más adelante. Vámonos con la entrevista que hemos preparado para usted esta noche, porque también, independientemente de la movilización, el paro y todo lo que impacta en materia de educación, está ya en puerta el proceso electoral rumbo a las elecciones judiciales. Entonces, Giovanni Vázquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno del Estado, está también con la intención de difundir la importancia que tiene el proceso a casi 2 semanas de las elecciones, en medio, Giovanni, de rezagos importantes y la verdad de pensarse este panorama, porque las elecciones locales serán hasta el 2027. ¿Tu opinión? Nos alcanzó el tiempo, nos alcanzó la realidad en el tema de la impartición de justicia. El tema del Poder Judicial como tal, pues es un sistema ya que ha venido operando por décadas y que ha demostrado ya que ha ido fracasando la forma en cómo se ha impartido justicia. En tanto no pongas plazos en leyes, en tanto no establezcas un nuevo marco normativo, no hagas algo por tratar de cambiar lo que has venido haciendo y te ha resultado mal. Y ahorita a lo que tú refieres, el rezago pues no nada más en lo familiar, sino en lo civil, en lo penal. Los juicios orales que se pensaron en su momento iban a poder combatir esos juicios tan largos que se hacían en el anterior sistema, pues bueno, nos vamos dando cuenta que empiezan a mostrar nuevamente los fallos que se van teniendo. Y no se digan en el tema de las segundas instancias, familiares, apelación también, que tienen que estar en las civiles, en las especializadas. Ahora, Giovanni, ¿cómo ves tú la participación ciudadana? Se alcanza a percibir, bueno, un abstencionismo importante y quizás se deba a que es un nuevo modelo de elección en el país. Va a tener sus complejidades, sin duda alguna, Connie, es un proceso nuevo de elección. Recuerdo en este momento cuando incluso bajo un andamiaje ya muy creado, pero se hablaba de las coaliciones que hoy ya existen, las totales, las parciales, las flexibles, y que era un nuevo esquema de participación. Entonces, que la complejidad, cómo va a votar la gente, se va a anular el voto, no se va a anular el voto, si vota por 2 recuadros, están coaligados o no, y lo presentamos, lo superamos, lo hemos seguido aplicando. Este es un nuevo ejercicio, seguramente, que tiene sus complejidades, sus retos, desde cómo votar ahora, que no va a ser sobre el emblema de un logotipo, de una marca, de un partido, ¿no? Tiene que ser a través de establecer el número en los recuadros que vienen ya destinados a las boletas. O sea, todo es un reto. Desde luego, el tema de la integración de las mesas receptoras de la votación va a ser otro reto para la autoridad administrativa electoral, como bien lo estás diciendo. Pero bueno, hay mecanismos. Nuestro sistema electoral nos ha dotado de mecanismos y de la experiencia, ¿no? Están los capacitadores de asistencia electoral, están las primeras personas que están formadas en la fila para votar y poder integrar también las mesas receptoras de votación. Es decir, sí, estamos un poco avanzados en nuestro sistema electoral mexicano y tenemos formas de cómo ir supliendo también estas deficiencias. Eso esperemos, ¿verdad? Y sobre todo esperemos que efectivamente la ciudadanía vaya a votar, porque la verdad que son listas tan largas, que es tan difícil conocer, pues para empezar, quiénes son estas personas que buscan ser los próximos juzgadores. Entonces, en municipios como Salina Cruz, Giovanni, pues tú lo sabes muy bien, hay una población flotante importante. Entonces, el tema de las casillas especiales, ¿habrá, no habrá? El INE dice que no. Me gustaría conocer tu opinión en ese sentido, porque, bueno, pues finalmente a la hora de la hora va a ganar a lo mejor el que tenga más votos, pero no el que sea el mejor representante elegido por ciudadanos. El tema de las casillas especiales en cada elección constitucional no alcanzan, en cada elección constitucional. Recuerda que va a haber, no, va a haber, pero digo, en Salina Cruz tal vez no habrá alguna. Habrá establecidas 2,800 y fracción de casillas de las más de 5,000 que se ponen habitualmente. Sin embargo, son más casillas que secciones electorales, porque tenemos
poco más de 2.500 secciones electorales, tendremos más de 2.800 casillas. Esto quiere decir que en cada sección electoral habrá cuando menos una casilla y en algunas habrá la casilla básica y contigua. En algunas, por eso rebasa el número de secciones electorales, más las casillas especiales que habrá en determinados lugares. Sin embargo, el hecho de que no haya una casilla como tal especial no te impide, ojo, incluso apersonándote en el tema de la votación, o no te va a influir como tal en una estadística de resultado de la elección, puesto que pues son para las personas que se encuentran en tránsito y podrían votar incluso por algunas elecciones nacionales, que en estos casos serían 4 elecciones, ¿no? Entonces va a influir de manera mínima en el porcentaje, pero el grueso de la votación como tal está garantizada un poquito mejor que como estuvo la consulta de juicio de los expresidentes o incluso la de revocación de mandato. Gracias al consejero Giovanni, que vamos a abrir otro espacio para darle difusión por la importancia que tiene este tema, la reforma judicial, el nuevo proceso electoral. Vámonos con las breves a continuación. La Fiscalía de Oaxaca detiene al Tonche, personaje de segundo nivel en la célula delictiva El Cromo, esto en el Istmo de Tehuantepec. En conferencia de prensa, el fiscal Rodríguez Alamilla informó que la detención se realizó en el marco del operativo Sable, que se mantendrá en la región. Se sabe que esta persona era uno de los principales cabecillas, operaba desde Juchitán de Zaragoza. Se logró confirmar que esta persona cuenta con una orden de aprehensión vigente, por lo que se procedió a su detención y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. En más de estos operativos en el Istmo, un ex marino fue detenido durante un operativo realizado en la colonia La Moderna en Ciudad de Ixtepec. Coordinación con Semari y la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron también armas con 45 cartuchos, un número considerable de dosis de diferentes estupefacientes, las personas detenidas a disposición del Ministerio Público. Y bueno, pues esta persona, alias El Marino, que era ex trabajador de la Semar, pertenece a la organización criminal Los Cabreras, célula del cártel de Sinaloa. Continuando con la nota roja, terrible el hallazgo de un cuerpo sin vida y en avanzado estado de putrefacción en el puerto de Salina Cruz, esto en barrio Las Hormigas. Los vecinos, pues desde luego que detectaron los malos olores, llaman a la policía municipal y el personal de la vicefiscalía arriba al domicilio para realizar las diligencias. Se llevará a cabo la identificación y necropsia para determinar las causas del fallecimiento. Así, este primer panorama del Istmo rojo, violento, sin control. Salió de la fiesta del pueblo y en una emboscada asesinaron al presidente municipal de Amoltepec. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Hoy el propio secretario de Gobierno, Jesús Romero, dice que pues esta tragedia de Amoltepec, donde asesinan al presidente municipal y a otras 3 personas, no tiene nada que ver con conflictos agrarios. Pero veamos el reportaje de Yamilet Carranza. El presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, y otras 2 personas fallecieron la madrugada de este jueves tras una emboscada a 1 kilómetro de la cabecera municipal. Lo anterior lo confirmó el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, luego de calificar como desafortunado este hecho que se dio entre las 3 y 4 de la madrugada. El presidente junto con otras personas regresaba de Llano Tigre, una agencia
del propio municipio de Amoltepec. A 1 kilómetro más o menos de distancia de llegar a la cabecera son agredidos por personas y bueno, desafortunadamente el presidente y otras 2 más fallecen en el traslado, entiendo yo, a la propia lugar donde recibirían atención médica. El fiscal recordó que Amoltepec es un municipio inestable de manera histórica y por lo cual se fortalecen los trabajos en la zona, donde en breve se hará el levantamiento de los cuerpos, así como las primeras indagatorias que permitan conocer cómo se suscitaron los hechos. Evidentemente que eso se va a generar a partir de que lleguemos ya de manera directa ahí, con las propias entrevistas, con las propias periciales que se hagan en torno a lo sucedido, y eso nos va a poder dar como ciertas luces de por dónde pudieran haberse suscitado los hechos. Al señalar que la institución a su cargo mandará un mensaje de no impunidad y de seguridad para que la población esté tranquila, Rodríguez Alamilla precisó también que habrá coordinación con otras dependencias de gobierno para las respectivas investigaciones. De acuerdo con la Fiscalía, se desplegó un equipo multidisciplinario y se activaron los protocolos correspondientes para la investigación ministerial que permitan esclarecer los hechos y presenten ante la ley a quien o quienes resulten responsables de este delito. Por medio de sus redes sociales, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, condenó la muerte del edil, asegurando que se apoyará en todo lo necesario a la Fiscalía para esclarecer el hecho. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Vámonos con las 100 palabras de Eduardo Manzanares. 100 palabras de Eduardo Manzanares. La elección de León XIV ha despertado esperanzas de renovación dentro de una iglesia católica tensionada por crisis internas y un mundo cada vez más polarizado. Sus primeros discursos, centrados en la justicia social, la inclusión y el diálogo interreligioso, revelan una intención de continuidad progresista, pero también de firmeza doctrinal. Su reciente llamado urgente por la paz en Medio Oriente, instando al cese inmediato de la violencia y la liberación de rehenes en manos de Hamas, marcó un acto simbólico y político de gran calado. No solo reivindicó el papel moral del Vaticano, sino que colocó a León XIV como un mediador que desafía la inercia internacional ante el sufrimiento social. Sin embargo, los retos son múltiples: los escándalos no resueltos, el avance del secularismo y la redefinición del papel diplomático de la Iglesia. Su pontificado exige equilibrio entre tradición, compasión y una intervención ética en el tablero global. Vámonos con sus comentarios al otro lado de la redacción. Por eso estamos como estamos en Educación, nos dicen sus comentarios, porque los políticos ya sabían de esta protesta. Y bueno, qué curiosidad, qué casualidad, mejor dicho, que hoy la presidenta les anuncia un incremento del 9%, pero ni aún así es suficiente. Pobre Oaxaca y sus estudiantes, nos dicen algunos de los televidentes. La verdad es que con los programas sociales cada vez son más personas que no les interesa ya la preparación para tener un mejor empleo, y en cuanto a la educación, pues ni se diga, Oaxaca siempre ha estado rezagada. Buena observación. Qué difícil es también para los padres de familia la pérdida de clases, porque son muchas horas donde no tenemos con quién dejar a nuestros hijos. Nos escribe una madre de familia. La pregunta es, ¿se ha dicho cuántos días puede durar este paro? Pues lamentablemente la frase que ellos dicen es que es indefinido. Esperemos que no sea por mucho tiempo. Vámonos con el siguiente reportaje de esta noche. ¿Conoce usted en qué consiste el pliego petitorio de la sección 22 que le entregó al gobierno de Oaxaca? En Oaxaca, la sección 22 de la CENTE destacó el pasado 1 de mayo al presentar un pliego petitorio de 69 puntos ante el gobierno estatal y federal durante la Marcha del Día del Trabajo. Encabezada por César Zurita, secretario de organización, la entrega se realizó en el Zócalo y fue recibida por el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Emilio Montero, tras sortear un fuerte dispositivo de seguridad. Las demandas se agrupan en 5 ejes principales. En el político, con 10 puntos, se pide la democratización del CENTE y el establecimiento de mesas bilaterales con el gobierno. En infraestructura educativa, con 4 puntos, es la rehabilitación de escuelas e inversión en equipamiento y conectividad. Para reformas educativas, solicitan la abrogación de la reforma educativa del 2007 y de la ley del ISSSTE de ese mismo año. En cuanto a justicia laboral, se tienen 4 puntos solicitando basificaciones automáticas, jubilaciones dignas y retorno a cuentas solidarias.
concluyendo con 49 puntos en relación a lo económico-social, exigiendo un aumento salarial del 100% al sueldo base, presupuesto equivalente al 12% del PIB y becas para hijos de maestros. Aún con las mesas federales con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde incluso ordenó retirar la iniciativa a la ley del ISSSTE, la dirigencia en Oaxaca advierte que el 15 de mayo se sumará al paro nacional indefinido convocado por la CENTE, que movilizará a más de 80,000 docentes y se sumará a contingentes de Chiapas, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Chihuahua, así como a otros sindicatos. La pregunta es la misma de cada año: ¿es necesario detener las clases? Para los maestros, el paro es la única medida efectiva frente a la simulación de mesas dilatorias y la falta de voluntad política. Para la ciudadanía en general, el costo educativo y social podría ser alto, afectando a 11,600 planteles y 870,000 alumnos en Oaxaca. Mega Noticias. Pues justamente hablando un poquito de todo este tema del pliego petitorio, pues hoy de manera estratégica en conferencia de prensa la presidenta de México indicó que además del 9% de aumento se les agregará una semana de vacaciones para docentes. Los maestros del UCICAM también tendrán ahí una sustitución, se firmará un decreto para la movilidad en los centros de trabajo tomando en cuenta su antigüedad. O sea, le pone todavía un poquito más a esta gran charola del sindicato del magisterio. Vámonos con otras cosas. Lo más destacado en las breves para usted a continuación. Lo pudimos observar desde las primeras horas del día de hoy, una multitudinaria concentración en el Zócalo de parte de la CENTE. Culminó la marcha nacional este 15 de mayo, Día del Maestro. Exigen la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Sostienen que el sistema actual de pensiones basado en cuentas individuales administrado por Afores es insuficiente y regresivo. El mitin cerró con un llamado de unidad del magisterio y la movilización constante. Advierten que de no haber respuestas prontas y satisfactorias tomarán otro tipo de acciones. Este martes comenzaron en la capital oaxaqueña las primeras pruebas para implementar el uso de taxímetros para los taxis como parte de la estrategia de regular tarifas. La medida fue una propuesta amplia impulsada por CEMOVI, la cual representa un avance importante en materia, sobre todo de control de precios y además una modernización del servicio mediante el uso de las tecnologías. Una mujer identificada como Aida fue asesinada brutalmente con un machete en la comunidad de El Cocal, justo allá en Santiago Amoltepec. El ataque ocurrió la tarde del martes 13 y justo ahora se vuelve a dar este resultado tan terrible después de la violencia que se está viviendo en Santa María Amoltepec. La Fiscalía informó que debido a las condiciones no se podía ingresar de inmediato para realizar las diligencias. Alex Orozco, vámonos contigo. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones, lo que usted puede esperar a lo largo de las próximas horas. Buena parte de la región estará viendo algo de nubosidad a lo largo de este viernes, pero pues seguimos con temperaturas que se dejan sentir para toda la región. Vamos a ver cómo arranca este fin de semana. Mire usted, veremos, ya le digo, en la región costera el paso de algunas nubes altas que nos acompañan durante la tarde. Tormentas significativas no, esas se registran más hacia Guerrero. También vamos a estar viendo
lloviendo más en Chiapas, aquí con nosotros en Oaxaca no tanto en cuanto a tormentas. Y le tengo el pronóstico preciso, así le platico que en Juchitán la temperatura será de 34 grados, en Ixtepec llegará el termómetro hasta los 35 y donde sí veremos algunas tormentas será en la capital. Aquí nosotros un amanecer en los 27 grados, amanece con algo de nubosidad, luego se va despejando y la temperatura deberá de alcanzar los 33 en el punto más alto. Luego baja poquitito el sábado a los 32 y la próxima semana casi toda la vamos a tener con máximas alrededor de los 33 grados. El día más despejado seguramente será el lunes. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y regresan los apagones que desde luego generan malestar entre los ciudadanos del puerto de Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Aumentan los casos de ciberdelincuencia en México. ¿Conoce usted cuáles son los más comunes? Veamos el siguiente trabajo. Las economías del mundo y la seguridad humana están en peligro por la ciberdelincuencia. Entre 2014 y 2024, los delitos cibernéticos aumentaron 25% en México, más del promedio mundial que fue 21%, de acuerdo con el Banco Mundial. Existen muchos ilícitos a través de la tecnología. Al principio fue la compra-venta en artículos en portales de subastas. Lamentablemente se fueron hacia otras actividades como la distribución y venta de pornografía infantil. En 2022, Costa Rica declaró la primera emergencia de la historia por ciberataques. Secuestraron datos de 20 organismos del gobierno, dejando afectaciones por 2.4% del Producto Interno Bruto. Este ataque no es un tema de dinero, sino que busca amenazar la estabilidad del país en una coyuntura de transición. Desde 2014 la tendencia es al alza, pero se tuvieron más reportes en 2020 y 2022. Expertos afirman que es la punta del iceberg, pues 40% de casos no se reportan. La gente todavía no conoce dónde queda su policía cibernética o cómo tener acceso a. 67% de la población mundial está en riesgo. Más de 5,000 millones de personas conectadas a través de 18,000 millones de dispositivos. El robo de información estratégica y secuestro de datos son los delitos más comunes. Los sectores más afectados son finanzas, servicios médicos, comunicaciones y servicios públicos. El costo de una filtración de datos alcanzó su máximo en 2024, $4.8 millones, 34% más que en 2017. No solamente hay motivaciones económicas detrás de los ataques, hay también motivaciones políticas. Y eso puede eventualmente desestabilizar a una nación. Por eso es tan importante que el tema se discuta en el más alto nivel. Expertos aseguran que el aumento de ciberdelitos es posible porque no se invierte en ciberseguridad. En México, el 78% de la población tiene acceso a Internet. Son potenciales víctimas, pero no tenemos una ley de ciberseguridad. Mega Noticias, Abel Martínez. Y fíjese usted, en Oaxaca el reporte es mínimo, o sea, las denuncias que hacen los ciudadanos equivalen al 38.9%, en su gran mayoría son extorsión y suplantación de identidad. Vámonos con la sección de los jueves, las denuncias. Habitantes de Salina Cruz, inconformes por los constantes apagones en diferentes zonas. Las fallas provocan pérdidas de alimentos, afectaciones electrodomésticos y malestar. Falta de respuestas, por supuesto, de la dependencia, y los vecinos de la colonia San Pablo Sur denunciaron cortes de luz en días consecutivos. Tras más de un mes de bloqueos y manifestaciones, trabajadores denunciaron que Pemex debe liquidarle los adeudos pendientes. Acusan que tras lograr el objetivo, la empresa decidió contratar nuevo personal, dejando fuera
a quienes participaron activamente en la protesta. Los inconformes exigen una explicación pública y el reconocimiento a su esfuerzo. Entonces podrían retomar las movilizaciones. Vámonos desde luego con el trabajo que nos presenta Perla Caballero en torno al paro de los maestros, la opinión ciudadana. Este miércoles 15 de mayo, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevó a cabo un paro nacional concentrándose en el Zócalo de la Ciudad de México. Esta acción forma parte de una jornada de protestas en la que el magisterio desde hace años mantiene una lucha constante, reiterando sus demandas al gobierno federal. Sin embargo, ante estas movilizaciones surge una interrogante importante. ¿Cuál es el impacto de estas acciones en la comunidad estudiantil y en las familias? En el puerto de Salina Cruz, la ciudadanía da su opinión sobre las protestas docentes llevadas a cabo este día. Si bien reconocen el esfuerzo de la lucha por mejorar las condiciones laborales y la abrogación de las leyes que les afecta, también manifiestan su preocupación por las consecuencias que estas acciones tienen en la educación y en la economía local. Pues por una parte yo lo veo bien porque los maestros están luchando por sus ideales de ellos, pues, y cosa que les favorezca hacia ellos. Pero por el otro lado, pues quizá un poco mal porque pues aquí conforme al negocio, pues baja el negocio, pues no hay clases, no hay alumnos. Señalan que los estudiantes son los más afectados, ya que, al suspenderse las clases, se interrumpe el proceso de aprendizaje y formación. Estudiantes son los que compran muchos dulces, todo lo que vende uno. Esta situación genera rezagos importantes en la educación, lo que conlleva que el Estado tenga una importante deficiencia en la aplicación de la docencia para la sociedad. Porque hay un problema que están pasando a afectar a nivel nacional a toda la niñez, principalmente a los niños que estudian en la primaria, ¿verdad? Entonces, de por sí no tienen buena educación y con este paro, pues imagínese usted cómo van a quedar los niños. Los movimientos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación deja sin clases a más de 800,000 alumnos de nivel básico en casi 10,000 planteles públicos del estado de Oaxaca, lo que reaviva el debate sobre el equilibrio entre la lucha sindical y el derecho de la educación. Informó para Mega Noticias Perla Caballero. Huracanes 2025, riesgo para Oaxaca es el tema que vamos a presentar el día de mañana. Y bueno, pues hoy a nivel nacional, Día del Maestro, varias realidades en el país. Descanse, buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.